Es 11 de diciembre, es el día del tango. Así es. Y vamos a hablar de eso con Felipe Piña. ¿Cómo anda, Felipe? ¿Cómo anda? ¿Cómo les va? ¿Todo ¿Cómo bien? andan? Todos muy bien, por suerte. Autor de una biografía de Gardel. Sí, autor de Gardel, bueno, un libro que me encantó hacer, de un personaje maravilloso que nació un día como hoy, de 1890, en Toulouse, en ¿Cómo en Francia. Toulouse? Sí, nació en Toulouse. Está Ya empezamos mal. más que comprobado que nació en Toulouse, Francia. Gardel nació acá en Mataderos. Él decía, nací en Buenos Aires a los 2 años y medio, ¿no? Muy bien. Contra las polémicas que, bueno, la verdad que no deberían separarnos argentinos y uruguayos. Claro. La picas con Uruguay. Que dicen Sí, que pero bueno, nació ahí. pero es una persona. ¿De dónde nació ese mito de que nació en Uruguay? De cuando él le tiene que hacer el trámite para poder viajar a Europa. Ajá. Y no tenía papeles, entonces un amigo del consulado uruguayo le consigue una partida de nacimiento que dice Tacuarembó, que además no era una partida, era una especie de certificado que vencía al año y le sirvió para sacar sus papeles. Después él saca la nacionalidad argentina. Bien. Todo, pero bueno. O sea, Gardel era francés. Gardel era francés, muy querido por su madre, que lo adopta y lo anota como propio, siendo madre soltera en aquel momento muy difícil, asumiendo su soltería, ¿no? Algo que para la época era un baldón, digamos. Y se viene a la Argentina porque tiene una amiga acá en Buenos Aires y ella era planchadora de oficio y llega y se dedica al planchado. Vivían ahí cerca de Uruguay Corrientes, zona de teatros, todavía la Corriente es angosta. Ajá. Y Carlitos desde muy pequeño repartía las camisas que planchaba su mamá en la calle Corrientes. Fundamentalmente había conseguido, porque había alguna de las gente que trabajaba en teatros en el conventillo donde ellos vivían, y empieza a tener clientes importantes dentro del mundo del espectáculo. Entonces Carlitos iba con 6, 7 años a llevar las camisas y empieza a hacerse famoso con el francesito cantor. Lo hacían pasar a los camarines y ahí Carlitos cantaba y bueno, empieza a ser muy querido en ese ambiente. Se enamora mucho de ese lugar, del teatro, de ese mundo maravilloso, lo que era Buenos Aires, ¿no? A fines del siglo pasado, principios de este siglo. Y bueno, sus primeras incursiones tienen que ver con el folclore. Él es un enamorado del folclore argentino. Ajá. Y durante 20 años canta exclusivamente folclore, ¿no? Incluso con el dúo Razzano, con quien va a conocer en una especie de tenida, decía, una especie de payada, ahí en el Abasto. ¿Grabó eso? No tengo. Sí, tiene mucho registro. ¿Grabó sus interpretaciones folclóricas? Sí, exactamente, hay mucha grabación folclórica de Gardel, y recién en 1917 se topa con este tango maravilloso que tiene que ver con Mi Noche Triste, ¿no? Aquel tango de Castriota, y bueno, ahí él le ve algo distinto en esta música, ¿no? En esta composición. Y él, que era un gran compositor musical, advierte que el tango tiene mucha riqueza, mucha profundidad, pero le tiene mucho respeto y va de a poquito al tango, ¿no? Sigue teniendo un importante repertorio que tiene que ver con el folclore. De hecho, en toda su vida siempre pone alguna pieza folclórica, pero bueno, ya cuando descubre el tango se transforma en el cantante de tango. ¿Qué estamos escuchando? A ver. Justamente, De Noche Triste. El primer nombre era Percanta que me amuraste, que tiene que ver con el folclore, ¿no? Que quiere decir chica que para decirlo en español, chica que me dejaste en la estacada, que me abandonaste, y que hace toda una historia. Entonces Carlos dice que es como cada tango es una pequeña obra de teatro, ¿no? Donde hay un desarrollo, un desenlace, un recorrido. Y bueno, se transforma entonces en el primer cantante de tango, porque el tango canción nace con Mi Noche Triste. Había canciones de tango, pero eran letras un poco subidas de tono. Recordemos que el tango surge un poco en los burdeles, ¿no? En ese ambiente del bajo fondo, como se decía. Y acá aparece una letra más presentable. Carlos cuenta que cuando la estrena en el Empire, tiene cierto temor, ¿no? De cómo va a ser tomado por el público. El público lo recibe muy bien. Y ahí comienza su carrera de tanguero, con esa pinta tan espectacular que él va cultivando, que le cuesta mucho porque era una persona que le encantaba comer, entonces tenía un personal trainer
Jódeme. Sí, uno de los primeros que tiene personal trainer es Gardel. Decía para bajar los rochepus, o sea, los pucheros, ¿no? Bueno, viene su primer viaje a Europa, donde, bueno, va a acompañar a una compañía de teatro, se llamaba Los Fines de Fiesta, al final de la obra cantaban cantores, y resulta que en Madrid la gente iba a ver más por el fin de fiesta que por la obra, hasta que se da cuenta Carlos que puede independizarse y hace sus primeras giras entonces como cantante, le va extraordinariamente bien en España, ¿no? Y después llega finalmente a París, donde va a triunfar, el gran sueño de todo argentino, triunfar en París. Además visita a su familia en Toulouse. Y bueno, ahí comienza entonces ya el éxito en Argentina de este hombre que vuelve con todo este bagaje. Un hombre que le encantaba seleccionar su repertorio, donde había siempre algún tango de contenido social, ¿no? Él decía que su tango preferido era Pan, de Celedonio Flores, que es un tango tremendo que... Sí, tenemos ahí, lo Sí. podemos buscar mientras... Sí, habla de la huelga, habla de un padre que tiene que robar para darle de comer a sus hijos, ¿no? Y fíjate vos qué interesante lo que pasa con Gardel y la política, cosa que nunca se metió mucho en política. ¿Estamos hablando años? Estamos hablando ya, por ejemplo, con el radicalismo, donde él no se mete mucho, tiene algunos amigos conservadores. Sí. Y en 1930, cuando se produce el famoso golpe de Uriburu, un poco al calor de que mucha gente estaba muy cansada de lo que estaba pasando, de la crisis y todo eso, y que el golpe era una novedad, Claro. ¿no? Él apoya ese golpe y graba una horrible canción, ¿En serio? quizá lo peor de su carrera, que se llama Viva la Patria, que es un espanto. Pero al poco tiempo se decepciona y se transforma en un crítico de ese golpe cuando graba los primeros videoclips de la historia argentina, 13 videoclips con Morera, donde hace una representación. ¿Esta es Pan? Esta es Pan. A ver. Así entre cabreros sumiso y amargo, la luz de la aurora lo va a visitar. Quisiera que alguno pudiera escucharlo en esa elocuencia que las penas dan y ver si es humano querer condenarlo por haber robado un cacho de pan. Oh. Ahí va, Y ¿no? ver si es humano querer condenarlos por haberse robado un cacho de pan. Exactamente, habla de la diferencia de cómo juzga la justicia a uno que roba un pan y a otros no. Qué actual. Sí, tremendo. Bueno, ahí tenés la voz increíble de Carlitos. Y decía entonces que se redime de aquel error político que tenía que ver con que había ido a cantar y había unos muchachos del clan radical, se llamaba, que lo van a ver poco antes del golpe y lo chiflan. Y él se queda medio calentito y aparece un oportunista que dice, grabemos este tema a favor de la revolución, ¿no? Bueno, a los pocos meses se da cuenta que ha cometido un grave error y que esa revolución es un golpe horrendo. Y en esos cortos, cuando hace el videoclip de Gira Gira, habla de la miseria, y dice en un momento, pensar que yo fui revolucionario de la primera hora, ahora está desocupado y tiene que hipotecar empeñar el viejo smoking, que de eso se trata también, ¿no? Así que bueno, ahí Carlitos también tiene una cosa muy linda en esa crisis tremenda de los años 30, cuando se produce esa crisis que crea la Villa Desocupación, la primera Villa Miseria de Buenos Aires, y él tiene que hacer fotos para su nuevo disco, fotos de prensa. Le dice, bueno, en el Arbeal Palace, en el Plaza Hotel, ¿dónde hacemos la foto? Y Carlitos dice, no, la vamos a hacer en la villa para que todo el mundo sepa cómo viven mis hermanos, ¿no? Y ahí los diarios del sistema no tienen más remedio que poner en su tapa la villa, las fotos de la villa donde Carlitos saca esas fotos, ¿no? Era un tipo tremendamente solidario que grababa, daba su recital de 2 horas y después hacía un mini recital de 6-7 temas para los que no habían podido pagar. Cuando él salía lo esperaba la gente y daba un mini recital ahí para la gente. Muy solidario con sus amigos. Contaban algunos que, por ejemplo, cuando lo veía que estaba en la mala, lo invitaba a comer y decía, mira, se te cayeron 100 pesos, ¿no? Como para que el otro no le tenga que pedir, no tenga que rebajarse a pedirle. Así que
un hombre que triunfó en el mundo y que, bueno, llega finalmente a Europa con éxito, graba sus primeras películas, va a conocer a gente importantísima como Charles Chaplin, por ejemplo, en Niza, tiene un encuentro con Chaplin, donde están los dos Carlitos, ¿no? Y Chaplin le confiesa su gran admiración y le recomienda una cantidad de cosas para su próximo viaje que va a ser a Nueva York, ¿no? Le abre las puertas del mundo del cine en Nueva York, bueno, y ahí va Carlitos a la última etapa de su vida, que será en Nueva York, año 1933-34, y ahí, bueno, pasan cosas muy interesantes, como por ejemplo que él le va extraordinariamente bien, graba sus mejores películas, ya con Lepera como letrista, otro personaje curioso porque nace en Brasil, Lepera, ¿no? Un francés y un brasilero Sí. son Los más grandes tangueros. Es el famoso sos Gardel y Lepera. Claro, ¿qué más se puede pedir, no? Gardel y Lepera, bueno, con Lepera tendrá esas composiciones extraordinarias, Soledad, El día que me quieras, bueno, todos esos temas. Y estando en Nueva York, le va extraordinariamente bien, tiene su programa de radio, que se emite 3 veces por semana, con público. Y una noche lo va a ver una parejita de latinos, y la chica le dice, bueno, mi novio canta muy bien, pero anda medio con gente incorrecta. Y Carlito dice, bueno, pibe, enderezate y presentate al concurso que hay acá en la radio, la ABC. Sí. Bueno, el pibe se presenta, gana el concurso y ese pibe se llamaba Frank Sinatra, ¿no? No. Así que el padrino artístico de No sabía Sinatra esa historia. es Carlos Gardel. Y otra muy linda, sí, extraordinario, ¿no? Y otra muy linda, Wow. pero además era una estrella en Nueva York, era un tipo muy conocido, muy querido, no solamente por el público latino, ¿no? De hecho, su último contrato tenía que ver con empezar a filmar ya en Hollywood, porque estas películas se graban en Nueva York, ya en Hollywood en inglés. Por eso él viaja a ese viaje a América Latina con el profesor de inglés, ¿no? Ya en esa época, esto que decís de que estuvo en París, ya en esa época o sea, el tango era como una parte de nuestra cultura hacia el mundo, o totalmente. eso fue posterior. El tango es previo a Gardel, el éxito del tango en Europa es previo a Gardel. Con varios grupos que van abriendo camino. Ya era muy famoso en Madrid, en Barcelona, en París, ¿no? Se bailaba el tango, sobre todo en los 20. O sea que cuando Carlos llega, que es la primera vez en el 23, ya encuentra un ambiente muy propicio y bueno, de hecho es un tipo muy deseado, muy buscado. Él llega a imponer cierta moda en París, como la gomina argentina, se exporta, y el representante de la gomina es Carlitos Gardel. Y en Nueva York además pasa algo muy lindo que le cuentan que hay una familia argentina que cocina muy bien, a Carlitos le encantaba comer, extrañaba los ravioles, por ejemplo. Dice, esta señora cocina muy lindo. Él tenía cierto resquemor cuando le invitaban a comer, porque siempre le decían, véngase a comer y traiga la guitarra. Y él decía, bueno, pero la guitarra no come, ¿no? O sea, voy a comer, no me va a encantar. Y va a esta casa y encuentra que esta familia tenía un chico de 13 años que tocaba el bandoneón, y bueno, y ahí conoce a Astor Piazzolla, sí, y nace el dúo Gardel-Piazzolla esa noche. Después lo hace participar de algunas grabaciones, este chiquito de 13 años, Astor Pantaleón Piazzolla. Estamos hablando de la familia Piazzolla, que estaba justamente en Nueva York, y participa en alguna película. Ahí aparece Astor como extra vendiendo diarios, ¿no? Y bueno, vendrá la gira final, donde Carlos lo invita a Astor. Bueno, y se produce, ahora contamos, ¿no? Todo el trágico final. Y en una carta muy linda que le escribe Astor a Gardel, una carta de homenaje muchos años después, le dice, menos mal, Carlitos, que no te acompañé al viaje, porque ahora en vez de estar tocando el bandoneón estaría tocando el arpa, ¿no? Claro, nos hubiéramos quedado sin dos referencias. Claro, bueno, ese viaje es increíble porque habla de la popularidad extraordinaria que tenía Gardel en América Latina, ¿no? Va a Venezuela, va a distintos lugares de América, previamente a Colombia, donde lo están esperando miles y miles de personas. De hecho, cuando aterriza en Bogotá, prácticamente el avión no puede aterrizar porque la pista está repleta de gente que lo están esperando. Y bueno, y luego en Puerto Rico, bueno, es un éxito extraordinario, es como el primer rockstar, claro. Un tipo de un éxito arrollador, siempre con una conciencia, ayudando, estando presente, hablando. En Puerto Rico tuvo reuniones con la gente de la resistencia de Puerto Rico que enfrentaban a los yanquis. Así que un personaje maravilloso que va a morir ahí en ese accidente trágico, ¿no?
en Medellín, ¿no? Y hay una cosa con el tango, hace poquito lo escuchaba Ignacio Barchowski, que Sí. supongo que lo conocés, de la Orquesta del Arranque, donde él decía, viste, hay una cosa del tango social a nostalgia. ¿Qué es el Sí. tango? Es triste y nostálgico. Y recién acabamos de escuchar Pan, que no es triste y nostálgico, es un tango No, no. de conciencia política, Por o supuesto, sea... hay tangos maravillosos de conciencia, tangos que reflejan como nada una época, ¿no? Cambalache, Gira Gira, que llegó a grabar Gardel, ¿no? Gira Gira lo graba Gardel, que habla un poco de la desazón que se vive en el mundo, ¿no? Entre fines de los 20, comienzos de los 30, de la soledad, pero también mucho del amor, ¿no? El amor que no necesariamente tiene que ver con el abandono, porque está asociado a esto de la tristeza, ¿no? Sino el canto al amor, soledad, es una cosa hermosa, un tango canción extraordinario. Hay canciones divertidas, de broma, que se toman en joda al mundo. Al mundo le falta un tornillo, es una maravilla, ¿no? Y hay una cosa también musical y de armonía y de forma de tocar el tango que también es muy, muy original musicalmente. Totalmente, yo creo que la profundidad de las letras, ¿no? Esto han trabajado mucha gente, ¿no? En torno a lo filosófico que es el tango, ¿no? Sí. Tenés autores como los Espósito, ¿no? Qué sé yo, tenés Naranjo en Flor, ¿no? Donde hay metáforas increíbles, ¿no? Era más fresca que el río. Sí, viste, bueno. Naranjo en flor. Temor de vieja Sí. arboleda. O sea, tenés una profundidad Tremendo. que pocas músicas populares en el mundo consiguen. El tango tiene esa profundidad poética, que aparte me parece que es eterno, porque el Troilo decía, el tango te espera, ¿no? Como que hay una edad a la que llegás al tango. Te iba a preguntar eso, si en tu casa vos fuiste tanguero de chiquito o Sí. llegaste más No, de yo era grande? tanguero porque mi abuelo me indujo de alguna manera. ¿Ah, sí? Yo a los 2 años cantaba tango. Ah, Porque bien. mi abuelo era muy tanguero y me ponía los tangos de Gardel y me ponía los de Julio Sosa y llegaba a cantar canciones que no entendía un carajo lo que estaba cantando porque es mucho lunfardo, ¿viste? Claro. Pero bueno, era es eso, sí. También la popularización del baile acercó a mucha gente joven al tango. Claro, el baile del tango es una cosa tremendamente Hermosa. erótica. ¿Bailás? No, sea- un desastre. Pero me encanta, Me encanta verlo, me encanta sí. verlo. Sí. Admiro mucho a la gente Es que baila. hermoso, sí. Intenté aprender tango, tomé lecciones de tango. ¿Sí? Es muy difícil. No, Grandes es- valores del tango. Hay Sí, mucha gente sí. también de mi edad Sí. que se acercó al tango. Bueno, Sí, sí, si sí. hablamos, es que tenés tangueros extraordinarios. Hoy ¿no? es el día del tango, Diego, por eso estamos hablando de eso, 11 de diciembre. Roberto Goyeneche, ¿no? De una forma de decir tan especial del tango. La elección del repertorio es muy importante. Carlitos grabó 800 temas. 800 temas. Ah. Yo cuando escribía el libro me ponía, ¿viste? Y digo, ¿esto cuándo termina? Claro. ¿Cuándo termina este playlist, no? Y todas canciones, con tangos extraordinarios, ¿no? Con una profundidad, desencuentro, por ejemplo, que habla justamente de la crisis, y donde dice, ni el tiro del final te va a salir, ¿viste? O sea, es tan trágico todo en esas circunstancias, ¿no? La última curda es un tango tremendo que habla justamente del 55, de la Libertadora. No ves que vengo de un país, ¿no? Que está, bueno, que habla de todo gris, ¿no? Mira. Bueno, yo creo que invito a la gente joven, a todo el mundo que se acerque al tango, porque el tango se van a llevar una gran sorpresa, Es ¿no? una identidad Fíjate que los nuestra. grandes rockeros son todos tangueros, ¿no? Bueno, Charlie decía que él le quería meter un poquito de tango al rock. ¿no? Claro, el flaco. ¿Quién? Melingo. Sí, Melingo, claro, Melingo, Sí. bueno, grabó absolutamente. Y además, además de ser un gran compositor y un gran intérprete, ¿no? Y digo, Charlie, bueno, el flaco Spinetta, tremendo tanguero, gran admirador de Carlitos, ¿no? Sí. Todos ellos son muy gardelianos, en el sentido, yo vi algún reportaje donde Spinetta decía que fue el primero de nosotros, ¿no? Fue el primer rockero, El en un primer punto. rockero. Porque el tipo tenía esa vida de rockstar, un fanático de la novedad, por ejemplo, introductor del micrófono eléctrico entre nosotros, introductor del cine sonoro. El primero que graba cine sonoro por fuera de un discurso de Uriburu es Gardel con estos videoclips. Enamorado de lo nuevo, ¿no? De lo técnico, de lo que se venía. Sí. Así que un tipo, yo creo que grande entre los grandes, que me encanta que digamos sos Gardel o es Gardel, porque Claro.
no solamente se hizo una persona famosa que no pasa por ahí, sino una buena persona. ¿No? Incluso no se dice, si logro esto soy el Diego, soy Gardel. Sos Gardel, sos Gardel. Es como, está medio ese nivel, ¿no? Y Gardel y los guitarristas, ¿no? Que es otra, o Gardel y Lepera, Sí. Esta dupla tan potente, porque además Carlitos no componía letras, sino que él componía música, y bueno, y tenía sus arregladores a los que él le dictaba por teléfono, por ejemplo, como se le ocurría una música, ¿no? Y los letristas se sentaban al piano y ahí componían, ¿no? Como Lepera, a través de estos métodos, ¿no? Qué Él lindo. tenía le decía, por ejemplo, a Lepera, me quiero sacar esta melodía del marote, ¿no? Porque le rondaba, y ahí le cantaba, por ejemplo, no sé, cualquiera de estas maravillas. O sea, él no había estudiado música formal. No, Era para nada. pura... De hecho, no escribía en pentagrama, él necesitaba que se lo transcriban. Le tarareaba. Le tarareaba, le silbaba. Y otro le escribía. Así Hermoso. es, sí. Por una cabeza, por ejemplo, Terek Tucci, que era su gran arreglador en Nueva York, que fue un tipo fundamental, que dirigía la orquesta, tiene un libro exquisito llamado Gardel en Nueva York, donde cuenta estas anécdotas, Sí. que por ejemplo lo llama a las 3 de la mañana por teléfono, y le dice, che, Beethoven, sentate al piano. Y ahí Beethoven se sentaba al piano y ahí le tararea por una cabeza. No. Por una cabeza nace así por teléfono, que es una cosa extraordinaria, que está en más de una película, ¿no? Sí. O sea, la trascendencia de Gardel es total y en algún lugar del mundo en este momento está sonando Está sonando Gardel, Gardel. no te quepa ninguna duda, ¿no? Bueno, ¿pensaste alguna para cerrar? ¿Cuál es tu Me preferida? gusta Soledad. De las 800 canciones Soledad, que grabó. Soledad tiene, además, ha sido estudiada por musicólogos de muchas partes del mundo Sí. como una pieza perfecta, Ajá. porque además tiene distintos ritmos y cambios de ritmo, y bueno, la letra es de Lepera. Escuchen un poquito. A ver. Yo no quiero que nadie a mí me diga que de tu dulce vida vos ya me has arrancado. Mi corazón una mentira pide para esperar tu imposible llamado. Yo no quiero que nadie se imagine cómo es de amarga y horda mi eterna soledad. Pasan las noches y el minuto muere la pesadilla de su lento tic-tac. Es una belleza. El minutero muele, ¿no? Sí. Tremendo eso. En la doliente sombra de su cuarto le esperan sus pasos que quizás no volverán. A veces me parece que ellos detienen su andar sin atreverse luego a entrar. Pero no hay nadie y ella no viene, es un fantasma que crea mi ilusión y que al desvanecerse va dejando su visión cenizas en mi corazón. Oh. En la 11 de diciembre, Día del Tango, Es- amigos y amigas. Bueno, se la recomiendo. Sí. A mí me emociona Soledad cada vez que la escucho. Por aparte la tonalidad y la onda. Él decía algo muy lindo, cierro con esto, que él no era un cantante, sino un intérprete del tango. Él interpretaba lo que había querido decir el autor y muchas veces hacía una introducción antes de cantar de qué quería decir el autor o qué sentía él frente a lo que iba a cantar. Por eso es tan lindo esto de intérprete de tango, Sí, ¿no? hermoso. Como era el gran Carlitos. Bueno, 11 de diciembre, Día del Tango. Pueden leer la biografía de Carlos Gardel, ¿Cómo escrita no? por Felipe Viña, y nos quedamos escuchando un poquito. Bueno, muchas gracias. En la doliente sombra de mi